contesto es, siempre es muy dificultoso para cualquier creador enfrentar la página en blanco, pero hay muchos caminos para uno buscarlo. Yo he sido totalmente a veces criticado y alabado a la vez por mi manera de ver los clásicos griegos y Shakespeare a través de mi país. Si Shakespeare hubiera vivido en Colombia, se hubiera maravillado en contrastes maravillosos que tiene Colombia. Acabo de llegar del Festival de Salud y acabo de ver las mujeres palenqueras, porque convierten la muerte de alguien o la pobreza de su pueblo, la convierten siempre en poesía. Esa manera de la gente de este país convertir las situaciones muy complicadas en un poema. Sí, he sido muy criticado por eso, o sea, porque a veces la gran preocupación de nosotros es si nos repetimos, si estamos diciendo lo mismo. Cuando uno lee una obra de Shakespeare, te recuerda una obra de Shakespeare. Cuando ves un cuadro de Goya, te recuerda un cuadro de Goya. Cuando lees a García Márquez, te recuerda a García Márquez. No creo en ninguna manera que uno se repita. El trabajo del creador es volver a contar. Ya todos los espectadores saben todo lo que tienen que saber, y el problema del poema es volverlo a escribir, volverte a escribir el mundo, hacértelo sentir de nuevo. Yo recuerdo en el Festival de Poesía de acá una mujer muy anciana que me leyó un poema de 2 palabras que nunca lo he podido olvidar. Ella hablaba de las muertes y de las matanzas en Herzegovina, en Bosnia, y escribió un poema que decía: lástima, lastimas. Y cómo las palabras pueden volver a construir el mundo. Creo que mi trabajo como creador es volver a contar el mundo, cómo tengo la capacidad a través de la palabra y de la escritura, porque los espectadores todo lo saben. Ustedes son muy rápidos ahora para pensar por la televisión, por los medios que tenemos tecnológicos, pero nada es comparable con leer poesía. Y creo que cuando el poeta tiene que volver a enfrentar, a construir una nueva manera de oír, de ver y percibir el mundo, es mi batalla diaria. Entonces te digo que un poema nuevo me obliga a enfrentar la página en blanco, y estoy tan aterrorizado como cuando termino el poema. De alguna manera estoy tratando de soportarme la asistencia a través de la escritura, de no dejarme atrapar por el hastío que se vuelve a veces la vida. Sí, pero yo quería un poquito más de precisión, pues cuando te hablo hasta qué punto eres esclavo del método, cuando estás dirigiendo a los actores, ¿qué método sigues? Si estás casado con alguno, pues hablando de Stanislavski, de Grotowski, y en la escritura, en la dramaturgia, con algún estilo, con alguna escuela de la dramaturgia. A ver, me gusta mucho el dramaturgo. Yo te voy a explicar primero el método. El método es algo, estás muy sujeto a unos cordones umbilicales originales, siempre. Yo empecé a escribir Shakespeare y el método que utilicé cuando hice The New Gangster Peter Frey, que fue una versión que hice sobre Macbeth, me impactó mucho Medellín de los 90, el caso del narcotráfico. Entonces empecé a montar Macbeth, que era una obra escrita por la Guerra de las Rosas, por William Shakespeare en el año 1512, algo así. Entonces traté de adaptar esos textos de Shakespeare a la manera en cómo era la vida en mi barrio en los primeros años de mi adolescencia. Entonces utilizaba este método de tratar de que el clásico fuera leído, y hacía una especie de lograr que la realidad de los personajes de mi ciudad llegara de alguna manera como podría leer a Shakespeare. El método que utilizo siempre es: estoy tratando de no ser yo el que tenga tanta incidencia en mis próximos montajes. Ahora estoy muy influenciado por Aristides Vargas, por Eugenio Bárbaro, pero el método que estoy tratando de utilizar ahora es mucho el que utiliza el Odin Teatro de Dinamarca, de cómo le enseña a sus actores a construir las acciones físicas y las acciones vocales. Pero es como ver mucho esta ciudad, observarla mucho. Utilizo muchos caminos para llegar a ese método. Casi siempre soy un gran derrochador en eso, pero decirte específicamente
Primero no sé cómo la obra me llega, pero me tiene que gustar primero la obra a mí, inquietarme profundamente. Para uno escribir, tienes que saber escuchar el corazón y traicionarlo a la vez. No puede ser que la emoción sea lo que domine cuando estás en el poema, también la frialdad. Entonces, hablarte de un método específico, trato de que la emoción, que soy muy emotivo, no sea lo que domine el poema. Trato de investigar, de observar, de guardar silencio, y en el silencio dejar que las cosas a veces me griten profundamente.